Buenas tardes, soy Antonio Laguna, formo parte de la asociación Amigos del Patio y hoy estoy yo aquí ya que nuestra presidenta, María Antonia Murcia, no ha podido venir por motivos laborales. Así que me va a tocar a mí presentar esto. Bueno, lo primero es agradecer a todas y a todos vosotros vuestra presencia, el haberos desplazado hacia aquí. También agradecer al ayuntamiento, que siempre podemos contar con él, y hoy a nuestra alcaldesa que nos acompaña, y a la concejal. También agradecer a la Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava. También a Julián, que siempre podemos contar con él para el sonido, y a Sergio, que hoy va a grabar este acto. Dentro de pocos días este acto se podrá ver en la plataforma de YouTube de los Amigos del Patio. Os invitamos a que os metáis en YouTube, los Amigos del Patio, de comedias, y os deis a suscribiros. Cuanto más suscriptores tengamos, los próximos, además de grabarlos para... que me oigo aquí un poco. Grabarlos para tenerlos luego en el archivo en la plataforma de YouTube, también se pueden ver en directo. Los próximos los podremos ver en directo. Pero bueno, más directo que esto, poco. Vale. Bueno, la verdad es que siento un poco el síndrome ese del impostor. Y es que hago yo aquí con tanto talento, tanto genio y tanto trabajo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me ha tocado a mí. Bueno, de verdad que es todo un honor, y es así, es todo un honor para mí poder presentar este primer ciclo de encuentros y diálogos sobre la España posible. Como veis, hoy iniciamos el primer ciclo, que constará de 4 encuentros. Hoy con Julio Llamazares, luego ya lo presentarán con más enjundia. El 17 de febrero, jueves, Rafael Cabanillas, que está por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Escritor con sus obras Quercus y Enjambre, él nos aportará 2 realidades muy distintas del mundo rural. El 17 de marzo, jueves, todos son el jueves, pero yo lo recalco para que lo vayáis comunicando, Denis Escudero, periodista, con la publicación de La España que abandonamos. Pone voz a los que se quedan. El 31 de marzo, Virginia Mendoza, periodista, con sus obras ¿Quién te cerrará los ojos? Y Detendrán mi río. Nos hablará del desgarro y memoria de la España sumergida. Todos estos encuentros, como digo, serán a las 7:30 de la tarde, aquí en la sala de Cerchas. A no ser que haya algún cambio o algo, de momento son aquí, ¿vale? Bueno, vamos a lo que nos trae aquí. ¿Por qué hemos organizado estos encuentros desde la Asociación Amigos del Patio? ¿Por qué y para qué? Pues bueno, desde la Asociación Amigos del Patio llevamos años dándole vuelta a esto de la despoblación, o bueno, ahora está tan de moda, de la España vacía, vaciada, o como la queramos llamar. Más o menos, yo recuerdo cuando salió el libro este de Sergio del Molino, tan famoso, de la España vacía, pues sobre 2018, por ella empezamos a pergeñar proyectos, unos con más fortuna y otros con menos fortuna. Pero bueno, hoy por fin, aparte de otros que tenemos, hoy por fin, esto que estamos presentando, creo que es una maravilla. Y seguramente que cuando acabe el ciclo entero lo podremos corroborar, que van a ser una maravilla. Aprovecho, ya que tengo aquí este micrófono, para contar a todas y a todos, porque intuyo que os gusta la literatura, que desde la Asociación Amigos del Patio hemos organizado el primer certamen de dramaturgias rurales Campo de Calatrava a nivel nacional. No hay otro certamen como este en toda España
que sea exclusivamente dedicado al tema de cómo vivimos hoy en el mundo rural. El certamen está teniendo mucho éxito, estamos recibiendo muchas obras. Os invito a que lo comuniquéis, y si os gusta escribir, pues hasta el, si no recuerdo mal, hasta el 30 de abril tenéis plazo para presentar un proyecto, una obra de teatro sobre cómo vivimos en los pueblos. No es lo mismo vivir en un pueblo como este, cosas que he oído por ahí, a vivir en un pueblo en la montaña con 7 vecinos. Entonces no es lo mismo, pero bueno, a mí a veces cuando hablamos que vivo en un pueblo y me comparo con eso me da hasta vergüenza, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos, que me rollo, que digo, voy a leerlo porque si no, bueno, vamos a esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues hace ya un tiempo que me comentó María Teresa, esto que hablamos, que estaba pensando en realizar charlas, mesas redondas, conferencias con escritores o con periodistas que hayan escrito sobre la España rural, ese fenómeno que está tan de moda. Me dijo que intentara crear un nombre para dichas charlas. Ya sabéis que hoy en día la realidad se construye a base de titulares y de eslóganes. Haces un titular, un eslogan y a triunfar. Bueno, y que además ese nombre transmitiera la esencia de estos encuentros, porque no quería que fueran charlas para hablar de un libro en concreto o que se confundieran con la presentación de un libro. Así que empecé a darle vueltas al asunto y pensé, bueno, ¿y qué hacemos? Lo primero, el formato. ¿Qué va a ser? ¿Una mesa redonda? ¿Una conferencia? ¿Una charla? ¿Un encuentro? Entonces me puse a buscar encuentro en Google, que está todo, la RAE, 12 acepciones, y digo, madre mía, no las voy a leer todas, no os preocupéis. Pero lo de encuentro me gustó, porque una de ellas viene a decir que es el acto de encontrarse algo que estabas buscando o no, pero que tú te lo encuentras. Y pensé, digo, coño, como la España vacía. Estaba aquí hace años y años y años y años y no la habíamos visto y no la hemos encontrado. Eso no es del todo cierto. Es cierto que desde el ámbito literario, artístico, hace muchos años que se vienen preocupando, del ámbito de la universidad, me ha mirado así como, a ver, se vienen preocupando por este tema, por el asunto del mundo rural, de la despoblación que pasa, pero unas veces con más fortuna, con menos fortuna, con más presencia, con menos presencia. En el ámbito social muy poco, yo creo que casi de manera casi exótica, con aquel programa de Un país en la mochila, de la Bordeta, es decir, algo que... Y en el plano social o reivindicativo, aún menos. Yo creo que se manifestaban a los que le afectaba, 7 vecinos que se quedaban sin pueblo y se decían, vamos a ver que nos quitan la escuela, pero los demás pasábamos de todo eso. Bueno, cuando Julio Llamazares escribe La lluvia amarilla, estaba la movida. Bueno, que era Antonio, céntrate. En el término encuentro también está el acto de coincidir en un punto 2 o más cosas o 2 o más personas con puntos de vista diferentes, hasta el punto de que pueden pelear o reñir y pegarse. Esperemos que este encuentro no sea para eso. También en la palabra encuentro está la reunión de expertos en alguna materia con el fin de intercambiar opiniones y experiencias. Y también la reunión de expertos en alguna materia para eso, para resolver o preparar una entrevista para resolver algún asunto. Y dije, pues esto es lo que vamos a hacer nosotros, encontrarnos. Nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar en un espacio para generar un clima adecuado para el diálogo, en el que compartamos experiencias y sabidurías con personas que vienen y nos van a acompañar, que tienen un saber, digamos, más analítico, concienzudo sobre este tema. Y nosotros vamos a compartir con ellos. Habrá gente aquí seguro que tiene un saber muy analítico, concienzudo, científico, pero también estamos otros que tenemos un saber experiencial que también merece mucho la pena. Entonces, el suyo y el nuestro lo compartimos y nos lo pasamos muy bien. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de la España rural? ¿O de qué hablamos cuando vamos diciendo lo de la España vacía? Pues de 1000 cosas. Aparte de los 1000 temas que van a salir, aparte de lo que la gente que va a venir a contarnos sus experiencias, seguro que van a salir 1000 cosas en nuestras cabezas. Yo he hecho una listita para que vayáis pensando, para que vayamos pensando todos. Pues se puede hablar, por ejemplo, de las causas de la despoblación, de la relación del pueblo y la ciudad. ¿Es una relación de diálogo, de tú a tú? ¿O es una relación de enfrentamiento o de acercamiento? También la relación del pueblo con su entorno, cómo tratamos en los pueblos a la tierra, el empoderamiento del campo. También la relación entre los propios habitantes del mundo rural, porque hay diferencias entre nosotros. Y ni todos vamos en tractor, ni todos somos Heidi, porque parece que cuando hablan de nosotros o somos una cosa o somos la otra. También que se habla mucho en estos casos sobre el futuro para el mundo rural. ¿Cómo se arregla esto? Pues mire usted que es difícil, pero bueno, estamos ahora en el plano de las ideas y los sueños y ahí todo es posible. Pero bueno, el futuro en el mundo rural, proyectos pensados para aportar soluciones como la agroecología, la agroindustria, el cooperativismo, el turismo, la cultura, etc.
Luego también una cosa muy importante, lo rural como memoria, como argamasa que une el edificio que llamamos España y que si empezamos a olvidar cierta parte de esa memoria que abandonamos, pues oye, lo mismo corre el peligro de desmoronarse la idea de España. Y la idea de España se limita a lo que nos cuentan Madrid, Cataluña, País Vasco, las playas y las sevillanas. Que yo no tengo nada en contra ni de las sevillanas, ni de las playas, ni del País Vasco, ni de Cataluña, ni de nada. Pero son ellos los que están marcando el relato de lo que es España. Lo rural también como almacén o despensa, nos tiene que dar valor, tanto de alimentos como de biodiversidad, como de agua, como de aire. Lo rural también, además de como despensa de comida, lo rural como búsqueda de votos. Y luego si te he visto no me acuerdo. Si los políticos, vamos al pueblo, la foto, tal, luego no. Eso también pasa en los pueblos. Lo rural, que creo que existe ese mito, por ahí, como que en el mundo rural están los verdaderos valores, ¿no? La horda, lo auténtico, todo esto que tiene que ver con Peribáñez y el comendador de Ocaña o Fuente Ovejuna, los del pueblo son auténticos. Pues no somos tanto, hay de todo, hay auténticos y desauténticos. Lo rural como paisaje, también. Es decir, cierta mirada hacia lo rural como lo pintoresco o como museo de las tradiciones, es decir, como objeto de admiración, pero no como sujeto de decisiones. Lo rural como modelo ante el cambio climático, el feminismo y lo rural, cómo se vive las nuevas realidades sexuales en el mundo rural, la idea del éxito y el fracaso, la idea de emigrar para buscar un futuro mejor frente a la idea de quedarse en un pueblo y florecer aquí. Eso es la novela del Camino de Miguel Delibes. ¿Dónde está el éxito? ¿Vale? Bueno, pues ya teníamos todo esto, de que iba a ser un encuentro, de que íbamos a hablar del mundo rural. ¿Y por qué pusimos la España posible? Porque podríamos haber puesto la España por venir, o la España verde, o la España amarilla. Que hay tantas Españas, vaciada, la que olvida, la que trae. Porque creo que es importante, yo sé que lo sabemos, pero que lo asimilemos, saber que todas las Españas, todas las Españas van a venir. Las buenas y las malas, las amables y las odiosas, las acogedoras y las insociables, las creadoras y las destructivas. Todas son posibles. De hecho, el futuro no para de hacerse presente. Así que ya teníamos que íbamos a hablar en un encuentro de la España rural, en una España que va a ser, queramos o no queramos. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Yo que vengo del mundo del teatro, en el teatro se trabajan muchísimo los objetivos, los superobjetivos, las supertareas. ¿Para qué hacemos las cosas? Pues principalmente para gozar, como hemos dicho, que es reñir y pelearnos, ¿no? Para pasándolo bien, para gozar, para disfrutar. Pero además del goce de escuchar, también si nos llevamos a casa ideas nuevas, mucho mejor. Y si mediante esas ideas nuevas transformamos nuestra manera de mirar, habremos cumplido de sobra con el propósito último de estos encuentros. Es decir, ojalá que de estos encuentros salgamos con unas gafas nuevas que amplíen y transformen nuestra mirada, de manera que donde ahora solo vemos ruina y abandono, veamos futuro y esperanza. Como dice Ana Iris Simón en su libro Oferia, la literatura no cambiará el mundo, pero sí puede cambiar la forma de mirar el mundo. O como te leí en una entrevista, Julio, haciendo un poquito los deberes, una entrevista en un medio de por aquí de Ciudad Real, nadie puede imaginar, o sea, la importancia de las miradas, nadie puede imaginar La Mancha ni España sin la mirada de Cervantes. Fijaos qué cosas más bonitas dice este hombre. También, como objetivo, podríamos plantearnos, hablando con María Teresa, es algo muy sencillo y a lo mejor parece ambicioso, pero tampoco es tanto, es generar un documento con las ideas y propuestas que salgan aquí en estos encuentros y luego las presentamos donde proceda o nos ponemos a trabajar. Pero mientras tanto, mientras que eso pasa, podemos ir ya trabajando cada uno de nosotros y de nosotras desde nuestra parcela, para que entre todas las Españas posibles, la España por venir sea una España en que la palabra gañán no sea un insulto, sino el que te da de comer, que la palabra destripaterrones no sea despectiva, sino el que mantiene la biodiversidad. Una España en la que quedarse en el pueblo o irse a la ciudad no sea una obligación, sino una decisión libre. Una España que no abandone, que cuida a todas sus gentes por igual. Una España que no olvide, que sepa escuchar y que, en definitiva, sea un lugar de encuentro, para que todas y cada una de las personas que la habitamos, vivamos donde vivamos, en el centro o en la montaña, podamos vivir la mejor vida posible, porque una España que merezca la pena solo es posible si escuchamos y valoramos a todas sus gentes, incluidas aquellas que, aun no estando en los centros de poder, sí están en el centro de la vida, purificando el aire, cuidando el agua,
proporcionando alimentos y enseñándonos para qué sirve la flor del saúco. Bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro diálogo sobre la España posible. Muchas gracias. Y ahora le pongo la mascarilla y le doy paso a María Teresa. Se me olvidó decir una cosa y no es peloteo, pero esto es posible a la fuerza, a la entrega, a la ilusión que tiene y que derrocha y que regala esta mujer. Eso es que lo tengo que decir porque es así, es así. Es que esto es ponerla. Bueno, gracias, me ha puesto nerviosa. Lo siento. No, de siempre he trabajado en esto y me habéis conocido todos trabajando en esto. ¿Quién mejor que tú? Y es mi vida y soy feliz trabajando por esto. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, voy a ser muy breve. Solamente quiero dar la bienvenida a tantos amigos que os habéis desplazado de tantos puntos de la provincia para compartir esta tarde con nosotros y hablar de literatura y territorio. Tenemos aquí gente de distintos puntos de la provincia, pero tenemos hasta de León que han venido para pasar la tarde con Julio. Y luego quiero dar la bienvenida muy especial al delegado de Cultura, director provincial, que también ha querido abrir con nosotros este primer encuentro, a la delegada de Igualdad, Noemí. Y bueno, y muy especial quiero saludar a los clubes de lectura. Diana, que ha venido con su club de lectura de Miguel Turra, Eduardo, el director de nuestro club de lectura, de nuestro querido Eduardo del Club de Lectura de Ciudad Real, que lo que está trabajando, que hubiera sido sin nuestro club de lectura este confinamiento, que no hemos dejado a través de internet de seguir leyendo, y lo feliz que nos ha hecho la lectura en ese confinamiento. También el Club de Lectura de Afamer, con su directora Tere, que también está haciendo una labor preciosa, y no sé si está también Miguel, que no lo he visto, pero creo, mira, está Miguel, nuestro bibliotecario. Y bueno, quiero saludar también a Manolo Juliá, que ha pasado aquí el día con nosotros, director de FENAVIN. ¿Quién mejor qué mejor que FENAVIN para trabajar por arraigo y resistencia en el territorio? Creo que está haciendo una apuesta importante. Quiero agradecer también a Lanza, que siempre nos apoya y que está siempre de nuestro lado y sacando nuestras actividades. La verdad es que puedes hacer muchas cosas, pero la verdad es que si no se venden, se quedan así. Entonces, gracias a Lanza por tenerla siempre de nuestra mano. Y bueno, gracias a ti, Julio, por tu total disponibilidad, no solo por aceptar la invitación en cuanto te llamé, sino porque encima me has ayudado a desarrollar este cartel que hoy tenemos aquí, que nos están felicitando todos por la talla de la gente que viene. Son menos conocidos que Julio, pero ya se están haciendo un hueco muy importante en la literatura, como es Rafael Cabanillas, con los 2 libros tan preciosos que ha escrito, y la periodista Virginia Mendoza, que me la recomendó Julio, y así como Denis Escudero. Creo que no va a defraudar ninguna tarde porque, como ha dicho Antonio, son diferentes puntos de ver la despoblación a cada uno de ellos. Estaréis todos conmigo que no podía ser otra persona que abriera el ciclo para hablar de la población que Julio. Es que no había otra persona que lo pudiera hacer nada más que tú. Era el mejor. Fuiste el primero en hablar de despoblación, bueno, después de Camino, lo que sea, el primero en hablar de despoblación con la lluvia amarilla. Tuve la suerte de conocerte en 1990. Éramos muy jovencicos, y compartir contigo muchos días y muchas noches de tertulia, acompañado también por la amiga Marisa y siempre con tu querida Bruna, tu querida perra Bruna. Recorrimos todos los pueblos de la provincia que tenían instituto con la lluvia amarilla. Fue una de las primeras lecturas de autor contemporáneo que entraron en las aulas de lengua y literatura. Entraste en los centros educativos y caló profundamente la lluvia. Hoy, después de 32 años, después de esos antiguos alumnos y lectores, lo siguen recordándolo y volviéndolo a leer. Y además,
sus padres, con los hijos, recomendándose. Hace poco tuve la suerte de ver en Madrid la representación de La lluvia amarilla, magníficamente adaptada e interpretada. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que hoy me lo corroboraba él, que la gente de sala se lo había dicho, que había un público inusual en el teatro. Yo voy mucho al Teatro Madrid y la edad no pasa la media de 50 años. Pues en la obra de Julio es que eran muchísimos chicos jóvenes, muchos chicos jóvenes. La verdad es que fue una alegría. Hoy, después de esos 32 años, La lluvia amarilla es un referente para todo el que quiera escribir sobre la despoblación. Pero, además, yo lo considero ya una obra maestra y estoy convencida que pasarán muchos más y la novela se convertirá en un clásico de la literatura contemporánea. Eso bueno, ya ves, está. No te... Tengo la seguridad, termino ya, podría estar hablando de Julio, pero para eso tenemos hoy aquí a Félix. Tengo la seguridad de que todos los que estáis aquí habréis leído muchos títulos de Julio, muchísimos, y por supuesto todos habréis leído La lluvia amarilla. Pero yo, aunque este relato no tiene nada que ver con la despoblación y con el tema que tenemos entre manos, esta primavera extremeña os la quería recomendar, porque es un libro para la memoria. Para la memoria, tanto que Julio en toda su obra y toda la gente que lo entrevista es hablar de la memoria, pues este es un libro para la memoria, es un libro para que guardemos, porque es un hermoso relato poético sobre el confinamiento. Él tuvo la suerte de tener la visión y el día antes de confinarse se fue a la Sierra de los Lagares, en Extremadura, y se metió allí en una casa preciosa en el Lagar de los Almendros. Y allí contempló esa primavera perdida para muchos y que Julio describe con gran belleza, al mismo tiempo que va relatando lo trágico que pasaba en España y en el mundo en esos momentos. Dices: mientras el mundo entero contenía el aliento ante los efectos devastadores de la epidemia, nosotros asistíamos a otra primavera diferente, en la que, en lugar de la muerte, era la vida la que reinaba sobre la tierra. Cosas más bonitas dices. Bueno, no quiero seguir más porque para eso tenemos aquí a nuestro querido amigo Félix Pillé, que también siempre está dispuesto a colaborar, es medio torralbeño, socio fundador de los Amigos del Patio, y creo que era la persona más indicada para presentar este primer encuentro y concretamente a Julio Llamazares. Félix es catedrático emérito de Geografía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de numerosas publicaciones, artículos y trabajos sobre el medio rural y urbano, así como publicaciones sobre el paisaje literario, y de ellos quiero destacar uno de los últimos publicados que se lo ha regalado ya a Julio, que es Geoliteratura, Paisaje Literario y Turismo. Además, qué mejor relación cuando tú en 2019 recibiste el premio Nueva Cultura de Territorio que te lo dio la Asociación Española de Geografía. Creo que no lo sabía, pero me lo ha comentado Julio. Así que muchísimas gracias y que disfrutéis de este encuentro. Lo va a presentar Félix, luego ya que nos diga lo que quiera y luego vosotros podéis participar, que sería lo ideal, hablándole de territorio, de despoblación, de sus libros, de lo que queráis. Es un encuentro totalmente abierto y que pasemos una tarde agradable al lado del gran amigo Julio Llamazares. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi agradecimiento al Ayuntamiento y a la Asociación por haberme invitado a presentar a Julio Llamazares. Bueno, como hoy todos tenemos internet, accedemos a él, hay cosas que se saben de él y otras que lógicamente tengo que decir, pero para quien no sepa, nació en un municipio de León, Begamián, es licenciado en Derecho, ha ejercido el periodismo,
ha escrito guiones cinematográficos, pero sobre todo yo voy a hablar aquí de 3 aspectos: uno como poeta, como novelista y como narrador de viajes. Ha tenido decenas de premios. Siempre se habla normalmente de que fue finalista 2 veces del Premio Nacional de Literatura de España por sus 2 primeras novelas, La Luna de Lobos y Lluvia Amarilla. Pero claro, sobre todo yo quería destacar eso, que mi Asociación Española de Geografía en 2019 le ha concedido el Premio Nueva Cultura del Territorio. ¿Por qué? Pues porque es el autor español que mejor viene tratando el paisaje rural desde hace muchas décadas. Y es una lectura que en la universidad y en los institutos es de casi obligado cumplimiento por el interés que aporta su obra. Y al mismo tiempo él ha entendido lo que es la geografía, que no es una cosa, como él ha dicho, de cabos, ríos y montañas, sino que es entender esto que llamamos el territorio y sus paisajes y aprenderlo cada día. Bueno, de él podría decir, un poco para entroncarlo, esto de encasillar, se tiende a encasillar a los autores, pero podríamos pensar que eres un neorromántico de gran peso, amante del mundo rural, y que para los geógrafos, utilizando nuestra terminología, ha hablado de la despoblación y del despoblamiento, que no son las mismas cosas, como luego veremos. Bueno, como poeta, en otoño, en Almagro, Manuel Juliá nos presentaba lo que había sido su mundo literario primero, la poesía. Publicó entonces 2 libros, que Hiperión luego también los juntó en una misma obra. En 1979, La lentitud de los bueyes, que ya fíjense cómo ya iba sonando un poco a lo que luego iba a escribir. Dice: yo vengo de una raza de pastores que perdió su libertad cuando perdió sus ganados y sus pastos. Y luego, cuando publica Memorias de la nieve en 1982, dice: hace ya mucho tiempo que camino hacia el norte entre zarzas quemadas y pájaros de nieve. Es decir, nos está dando ya a entender desde la poesía más o menos cuál es su mundo poético sobre el que va a trabajar. De la poesía pasará a la prosa, una prosa poética y paisajista. Cuando se nos presenta, así como poeta comienza a finales de los años 70, a mediados de los años 80 comienza a publicar lo que serán sus 11 novelas. Pero es curioso porque en los años 80, en el mundo de la literatura, se da la situación de que los autores dejan de escribir novela rural y pasan a la novela urbana. Pero en cambio él se asienta y se manifiesta en la novela rural. Y va a utilizar como inspiración o como motivo de trabajo lo más íntimo, el lugar donde él nació, vivió, su pueblo, del que ya hemos dicho, vivió los 2 primeros años, luego se va del pueblo porque va a ser inundado, como luego transformado en un pantano, marcha a un pueblo minero, se va a Madrid, y en Madrid, estando ya en Madrid en 1983, se entera que su pueblo van a retirar el agua y va a poder ir a ver este pueblo. Han vaciado el pantano, va a ver sus casas llenas de truchas, etc. Y de alguna manera él ha convertido su pueblo en protagonista, pero al mismo tiempo él, por el éxito del libro que tanto se ha citado, él ha llegado a decir que soy el escritor del pueblo sumergido. Pero no, vamos a intentar dar una panorámica de por dónde va su obra. Su primera novela, no voy a citar todas, voy a seleccionar unas cosas, las que creo un poco que de alguna forma, Luna de Lobos, de 1985, nos habla de la España de guerra y posguerra, los años 37 a 46, se centra en el municipio donde nació, cambia los nombres y con un lenguaje
poético y descripción paisajística, ya vamos empezando a encontrar pues esto de lentamente comenzamos a descender hacia el valle, cuyos prados más altos trepan ya monte arriba a nuestro encuentro. Es decir, que ya se va viendo un poco su amor hacia la descripción del paisaje rural. Lluvia amarilla, 1988, pues se centra en el municipio, en un municipio y en una novela que lo curioso es que nos pone el mapa de la comarca de Sobrepuerto, que está situado en el Pirineo aragonés, y se va a centrar en un municipio que se llama Ainielle. Es un pueblo deshabitado, donde lo amarillo es señal de degradación. ¿Qué dos ideas podemos extraer de este libro? Las dos son duales. La primera, paisaje y vacío. Él dice, Ainielle se cuelga sobre el barranco como una luz de losas y pizarras torturadas. Ainielle fue quedándose vacío, solitario y vacío para siempre. Todos, incluso mi mujer, me habían abandonado. La lluvia amarilla anuncia la llegada de la muerte. Es decir, es el primero que utiliza en España la idea de vacío. ¿Qué quiere decir vacío desde el punto de vista nuestro geográfico? Despoblamiento. Es decir, cuando un pueblo se ha quedado sin población. Vacío es igual que no hay población. Despoblación es que se va vaciando, que se va marchando, etc. Pero él es el autor del vacío. Por eso luego, a la obra que luego citaremos de la España vacía, luego la dice, no vacía, no vaciada, porque no están vacíos, sino que se están marchando, etc. Bueno, pues él habla está hablando, en su obra va a estar hablándonos de despoblación, pero también en esta claramente de despoblamiento. Y otra idea que también aparece en esta obra dual, la idea de paisaje nuevamente y de recuerdo o memoria. Dice, la memoria fue ya la única razón y el único paisaje de mi vida. La memoria es un paisaje extraño y fantasmal. Esto lo está diciendo el protagonista, este hombre que se queda solo. Bueno, en 2005 él publica un libro que se llama El cielo de Madrid. Yo digo, hombre, como normalmente él ha publicado, hay tanta gente, tantos autores españoles que han centrado su literatura de viajes o novela en Madrid y en Nueva York, podríamos decir toda la, pero no lo vamos a decir. Yo pensé, bueno, vamos a encontrarnos sus nuevas aportaciones a la visión de esta ciudad de Madrid. Pues no, porque como él, en su vena ruralista, aunque esté en Madrid, este Madrid, donde utiliza un pintor de bodegones, de éxito, que vive el mundo de Madrid, y de Madrid, bueno, pues a lo mejor nos habla un poco de las transformaciones que se producen en el barrio de Chueca, la gentrificación, pero cuando se cansa de Madrid se va a la sierra, Miraflores, hace algunos análisis escasos de la sierra de Madrid, pero de alguna forma para él sigue estando viviendo en Madrid, etc. Y en definitiva no le está interesando para nada el paisaje urbano. ¿Y qué es lo que le va a interesar de Madrid? Este viejo cielo de Madrid, este cielo azul y rosa. Es decir, es un autor paisajístico, pero no le da igual cualquier paisaje. Unos los lleva dentro, otros le importa menos. Pero, lógicamente, en uno de los últimos libros, últimas novelas, va a querer volver otra vez a su mundo rural con distintas formas de mirar el agua. Y además utilizando el embalse de Porma, que es el que anega Begamián, coge a una familia y esta familia, cada uno va a ir contando ante ese pantano donde está allí hundido su pueblo, se van a echar las cenizas del abuelo, etc. Y es curioso cómo, en función de esta familia amplia, cada uno de mayor a menor va contando sus experiencias y sus deseos. Los más mayores, más rurales, apegados a las costumbres, los más jóvenes, más urbanos,
diciendo, por ejemplo, esto de los jóvenes, dice, no entiendo que una persona pueda vivir mirando el pasado en lugar de hacia el futuro. Pero en ese mismo año él va a escribe un artículo que es que a él lo que le preocupa, lo que le interesa es recuperar el olvido, la memoria personal, familiar, colectiva. Dice, porque la vida, dice Julio, se resume en una lucha entre la memoria y el olvido, y que su trabajo es recuperar todo lo que pueda del peso del olvido. Son constantes que él va marcando en su obra. Y para terminar, la literatura de viajes. Hay una gran tradición española de la literatura de viajes, sin remontarnos a tiempos anteriores y teniendo en cuenta que unos se centraron en la comarca, que son los territorios más populares, y otros en la visión general de España, podríamos decir que Julio está dentro, su nombre, dentro de estos autores de toda la tradición española, que se inicia con Miguel de Unamuno, con su viaje a las Urdes, Azorín con La Mancha, además de todas las visiones paisajísticas que hay en todas sus obras, José Gutiérrez Solana, Josep Pla, Víctor de la Serna, el propio Camilo Cela, Leguineche y Manuel de Lope. Él está entroncado en toda esta tradición viajera, con novelas, con libros de viajes de comarcas, tanto españolas como portuguesas, como El río del olvido, Tras los montes, Cuadernos del Duero, y también, como hicieron otros, analizando también el conjunto de España a partir de obras tan interesantes como, por ejemplo, la que publicó en 2015, Atlas de la España imaginaria. Una obra donde desmitifica la toponimia mágica. Son toda una serie de lugares no ordenados geográficamente, pero sí relacionados con dichos importantes de la lengua castellana o con autores clásicos. ¿Qué dichos? Pues, por ejemplo, la ínsula Barataria, las Batuecas, entre Pinto y Valdemoro, los cerros de Úbeda, la tierra de Jauja y Fuenteovejuna de Lope. Y de Fuenteovejuna he destacado esto. Hoy no es ni la sombra de lo que fue, mermada su población como la de sus 14 aldeas por el éxodo migratorio de la segunda mitad del siglo pasado, languidece aferrada a sus estructuras económicas, que ya no sirven para mantenerla en pie. Es decir, el autor va manteniendo su estructura mental de las ideas que él quiere ir lanzando. Y una de las obras interesantes que recomiendo que las lean es, lógicamente, esa emulación que hizo de Azorín. Azorín en 2005 hizo su viaje de Don Quijote, y él también lo ha hecho, pero en 2015, aunque lo publica en 2016, ¿no? Entonces, él, en este recorrido quijotesco por España, lo va desarrollando en 3 etapas: La Mancha de Azorín, la derrota de Sierra Morena y por el Ebro y hasta Barcelona. ¿Y qué es lo que nos viene a decir? Que hay que leer a Cervantes y al Quijote como lo que es, como una novela, disfrutar de su literatura, de su grandeza. Y no es ni un tratado de geografía, dice, no hace geografía real, sino representación de la geografía intervenida por la literatura. O sea, no busquemos tanto que si los kilómetros, etc. Disfrutemos, no hagamos tanta contabilidad de kilómetros o no. Su última obra de viajes es la que ha citado ella, La primavera extremeña. Yo quisiera ir terminando diciendo que Julio Llamazares es un poeta neorromántico que lleva el paisaje rural muy interiorizado y que lo vierte en sus narraciones. Pero estamos en un momento actual, cuando habla Antonio de lo de la España posible. En 2016, y aquí viene un poco la sagacidad de
que tienen los periodistas, a veces para tocar temas que muchos de la universidad o tal, bueno, con la España, su libro del vaciado que escribe, luego no tiene esa cosa que consiguen a veces los periodistas como Sergio del Molino cuando lanza lo de la España vacía. Pero es que frente a la España vacía, otro periodista ahora acaba de publicar La España de las piscinas. ¿Y qué es esto? Claro, pues igual que hay una España que es vacía o que se vacía o que sea vaciada o que sea lo que sea, ¿a dónde va esa población? Pues se va a las periferias urbanas, a los PAUs, a los programas de actuación urbanística, a los POWER, como le llama Jorge Dioni López. Es decir, que estos periodistas de alguna forma, uno ha dicho que un lugar se vacía y otro lugar se concentra, y se concentra en unos espacios cerrados con piscinas individuales o colectivas, etcétera y tal. Bien, pues en este debate entre periodistas también ha intervenido Julio con su artículo de 2021 de Gobernar contra la España vacía, y dice muchas verdades. Viene a tocar la llaga en esto que últimamente la televisión nos ha traído. Dice, muchos municipios no tienen ya oficina bancaria ni cajero automático, porque lo que espera es que los políticos no vayan a más población porque hay más votos, y más votos porque hay más poder. Es decir, de alguna forma está reivindicando que frenemos esta situación y que el mundo rural no sea abandonado y que no todo sea por el tema de los votos y tal. Yo quiero terminar aquí dando la enhorabuena a Torralba por haber tenido el acierto de haber traído a un escritor, un paisajista y una muy buena persona tan insigne. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, Julio, queríamos hacerte un pequeñejo regalo. Cuando salimos de ver La lluvia amarilla, te llamé para decirte que me había gustado muchísimo y que había momentos que se me veía lleno los ojillos de lágrimas. Y una era cuando ay, me sale el nombre, la mujer de Andrés, Sabina, me salió Benigna, Sabina, cuando Sabina dice ¿quién te cerrará los ojos? La verdad es que me emocioné profundamente. Entonces aquí Santiago y José María, que son unos espléndidos colaboradores, ya lo verás, pues quieren cantarte esta versión que ellos han preparado, y que para que nos pongamos un poco en el terreno de La lluvia amarilla. Al aire van los recuerdos y a los ríos las nostalgias, a los barrancos hirientes van las piedras de tus casas. ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? En los muros crece hiedra
y en las plazas no hay solanas. Contra la lluvia y el viento se golpean las ventanas. ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? Solo quedan cementerios con las tumbas amorradas a una tierra que los muertos siguen teniendo por suya. ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? ¿Quién te cerrará los ojos, tierra, cuando estés callada? Santiago, gracias. Y ya, muchísimas gracias. Yo creo que, aunque se repita, el último encuentro a Virginia se lo deberíamos de cantar también. Le encantará, aunque, porque será un placer volveros a escuchar otra vez. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, el micro es tuyo. Bueno, a ver qué digo yo ahora, después de todo lo que habéis escuchado. Bueno, lo primero es decir gracias a todos por estar aquí. No me esperaba tanta gente. Agradezco mucho la presencia de todos, tanto las autoridades como el público común. Agradezco muchísimo las intervenciones de Antonio, que me ha gustado muchísimo, además la última parte, que luego te pediré el texto, y no, sobre todo el final de tu intervención, porque has resumido muy bien lo que, o por lo menos lo que yo pienso de todo esto. Es decir, de Félix Pillet, que es un lujo que te presente a alguien como él. Yo tengo mucho respeto por los geógrafos. Bueno, tú también eres poeta y escritor, pero tengo mucho respeto por los geógrafos porque creo que hay una concepción muy superficial de lo que es la geografía y sobre todo la geografía entendida como comprensión de la condición humana y del alma humana, esa geografía entendida como camino de conocimiento hacia los sentimientos de las personas que reflejamos normalmente en eso que se llama el paisaje, y que recuerdo siempre una frase de un paisajista catalán que también fue premio de la Asociación de Geografía, que no me acuerdo. No, un paisajista catalán que se llama Joan... no me acuerdo ahora.
que dice, tiene una frase que yo repito muchas veces, que dice: antes de la mirada el paisaje solo era territorio. Luego me acordaré del nombre de este hombre. Bueno, quiero decir que yo estoy aquí ahora estoy encantado porque al final en este territorio de La Mancha he ido haciendo amigos después de muchas visitas, y al final es verdad aquello que decía Gabriel García Márquez, que uno escribe para tener amigos. En ese sentido yo he triunfado plenamente en la literatura. No por tener más éxito, más ventas, más traducciones, más ediciones, más premios, que tampoco tengo tantos, ni hacen falta, porque los premios son a los escritores como las medallas a los militares, se las ponen a los que no mueren en combate normalmente, y responden más a criterios de mercado que literarios. Yo estoy aquí fundamentalmente por esta mujer que tengo aquí a mi izquierda, María Teresa, para mí María Teresa Torralba, es que no sé ni cómo te apellidas. Yo te tengo en el teléfono como María Teresa Torralba, que fue la primera mujer que yo conocí en Ciudad Real hace 30 y pico años. 32. Yo era un joven escritor que había publicado un par de novelas, un par de libros de poesía. Félix ha hablado sobre ellos, pues, La lentitud de los bueyes, Memoria de Nieves, La luna de lobos, y publiqué La lluvia amarilla, que lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, pensaba que iba a ser una novela muy, muy minoritaria, porque cuando yo la escribí en los años 80, digamos, los destinos del país iban por otros derroteros. España vivía la época, ya había pasado la época de la movida, llegaba el pelotazo que se llamaba, todo el mundo quería ser un bote de Colón y salir anuncios en la televisión, y lo que menos convenía era hablar de la España real. De hecho, si hablabas de la posguerra como Luna de Lobos, o del mundo que desaparecía en la España interior o en la España de las montañas, pues te miraban primero como un extraterrestre y luego como un aguafiesta, porque lo que había que hablar era de la Expo de Sevilla, del AVE, de no sé qué, de la modernidad. Y seguramente había que hablar también de eso, pero no solo. Yo escribí La lluvia amarilla pensando, ya digo, porque no hay que engañarse, es un monólogo de 200 páginas en la que un hombre que vive solo y ya está fuera de la realidad cuenta lo que siente y piensa el último día de su vida en un pueblo que va a morir con él. Dicho así, no es para vender mucho, ni para que sea un bestseller, ni en ese momento, ni en ninguno. Recuerdo que se lo dije al editor, que como la primera novela, ya murió Mario Lacruz, director de Seis Barral, como la primera novela fue un éxito, digo, estaba esperando la segunda, lógicamente, y entonces le dije en una carta, porque entonces no había casi móviles ni estas cosas, él vivía en Barcelona y yo en Madrid, digo, ojo, que esto no es Luna de Lobos, que es una historia de maquis con tiros, secuestros, bueno, muchas cosas, ¿no? Digo, esto es un monólogo, más que un monólogo, un soliloquio de lo que alguien piensa mientras se muere. No creo que vendamos ni 1000. Dijo, bueno, ya veremos. Toso mucho, pero no os asustéis que no tengo COVID. No, además llevaba tiempo sin toser y ahora he empezado a nervioso. No es por nerviosismo, por significarme. Sí. Y, bueno, total, salió la novela y contra lo que yo pensaba, y el propio editor, que luego me confesó que él pensaba lo mismo,
pues ha sido mi novela más leída, más traducida a otros idiomas, más representada en teatro. Ha sido llevada 2 veces, ahora va a ser llevada al cine, en fin. La novela, no digo la que más me gusta a mí, las mías, porque al final los escritores somos como los padres y tenemos debilidad muchas veces por los hijos que menos éxito tienen, ¿no? Pero es la novela que a mí más me ha ayudado y más me ha caracterizado y de la que más he tenido que hablar en mi vida. En el año 88 yo publiqué esa novela y allá por el 90, tú te acordarás mejor, me llamaste o me escribiste, no sé, una mujer de Ciudad Real, coordinadora del centro de bibliotecas, que no sabía yo ni lo que era, me llamó para ver si venía a Ciudad Real a ir a 2 o 3 bibliotecas, ya no sé qué. Al final acabé viniendo 4 o 5 veces, recorriendo la provincia de Ciudad Real entera. Recuerdo haber estado en institutos, en Daimiel, en todo, en Portollano, en todos los sitios. Además venía en coche, no había AVE como ahora, venía con la perra de la que tú hablabas, que tenía yo entonces, y de paso por el camino me sirvió para conocer la provincia de punta a punta, porque a la altura del Álamo, el Alamillo, pues allí parábamos y soltaba la perra por allí y veía atardecer en el Valle de Alcudia, que son unos espectáculos más impagables que uno puede vivir, una primavera, por ejemplo, en el Valle de Alcudia. Y esos 2 o 3 años que vine 2 o 3 veces cada año, que me traía María Teresa, que luego acabábamos cenando no sé dónde y tomando copas no sé dónde, me sirvieron para conocer esta tierra, y yo no conocía, o conocía de paso, y para empezar a amarla, porque al final uno acaba amando lo que conoce, lo que no conoce lo puede idealizar. Y desde entonces María Teresa y yo, con periodos que ni nos ni hablamos ni tenemos contacto, y otros que sí, pues hemos tenido una relación tan larga casi como con tu marido, porque ya va para 30 y pico años. Y Luis, ¿dónde está? Allí. Y entonces yo siempre he tenido un cariño inmenso a María Teresa, porque me permitió, primero, hacer que la gente en los institutos, ahora me encontraba con Ana, que me leyó en el instituto, porque es que al final, y luego hablaremos de esto si queréis, de la importancia de la enseñanza y de la enseñanza pública especialmente, de cómo no hay que enseñar muchos conocimientos que ahora están en Google, sino enseñar a amar la geografía, la literatura, las matemáticas, lo que sea. Y al final la enseñanza es una lluvia fina que lo que hace es que va regando las conciencias de los jóvenes o de la gente que lee, y eso hace que la sociedad vaya cambiando. Pero los escritores, al contrario que los políticos, no podemos cambiar la sociedad. Lo que podemos cambiar son las conciencias de la gente. Digo, los escritores, los músicos, los fotógrafos, cualquier persona que se dedique a pensar y a reflexionar sobre esta cosa que es el argumento de la vida, que es qué hacemos aquí y para qué estamos aquí. Bueno, que es para lo que hablamos de estas cosas. Y, bueno, ya digo, durante muchos años he tenido esta amistad con María Teresa, luego ya se hizo alcaldesa, que creo que no ha dejado de serlo, porque paseando por aquí se fija si están regadas las flores, si está no sé qué, esto tal. Es decir, el alcalde nunca deja de ser alcalde, como el cura no deja de ser cura, o el escritor no deja de ser escritor. Y luego conocido también, esto ha hablado Félix de ello,
bastante esta tierra por la oportunidad que me dio la escritura de 30 artículos que me pidió el periódico El País, a imagen y semejanza de aquello que hizo para El Imparcial en el año 1905, con ocasión del 400 aniversario, la primera del Quijote, primera parte Azorín. Bueno, pues a mí me encargaron algo así en el 2015, que era el 400 aniversario de la segunda parte. Bueno, y eso me permitió recorrer otra vez casi toda La Mancha, que es una después de aquellos viajes con María Teresa y con Marisa, que era la chica, como ya no podía estar en todos sitios, pues a veces me acompañaba otra chica que era de aquí, también de Torralba, Marisa, me ha permitido conocer esta tierra, esta provincia, que es una de las que más conozco, seguramente de toda la geografía española, aunque me ha pateado bastante este país por unos motivos o por otros. Cuando María Teresa me llamó para ver si venía aquí a Torralba, que ni pregunté ni qué era ni qué nada, porque María Teresa es para mí una de las pocas personas que me puede pedir lo que quiera, que no voy a preguntar ni qué día, ni cuándo, ni dónde. Y por eso estoy aquí. Ahora estoy todavía más contento de estar aquí, porque veo que, por un lado, esta intervención está dentro de un programa mayor y que, por lo que ha explicado Antonio, tiene una intención y una profundidad que va mucho más allá del mero acto literario, que viene un escritor y cuenta 4 cosas, coge el tren y se vuelve a ir, sino que esto tiene una vocación de calar y de permanecer en el tiempo, que van a venir más autores, que se va a repetir en otros años, y este tipo de cosas son las que realmente al final importan, porque lo único que nos salva, lo único que nos puede salvar, y sobre todo en lugares como estos, sin tanta oportunidad, es la cultura. Por supuesto que la economía es importante, las dotaciones, etcétera, pero lo más importante que hay en la vida de las personas y de las sociedades es la cultura, que, ojo, no es la abundancia de presentaciones, de libros, de conferencias, de exposiciones. La cultura es eso que te queda cuando has olvidado lo que has aprendido. La cultura es ese pozo que te queda de lo que has leído cuando has olvidado de qué trataba el libro, o cuando te has olvidado de lo que trataba la película, cuando te has olvidado muchas cosas. La cultura es el pozo que deja el pensamiento y el lenguaje y las palabras de los demás. Por eso digo que me parece muy interesante lo que habéis emprendido, y para mí es un honor estar abriendo el fuego en este primer ciclo de algo que espero que dure mucho en el tiempo. Y además me ha gustado mucho el título del ciclo, porque siempre que se habla de la despoblación, que lo hablaremos de lo que queráis, porque yo no voy a dar una conferencia, yo solo soy un escritor y puedo contar mi propia experiencia en torno al tema que proponéis. Siempre que se habla de la despoblación, de la España interior, la España vacía, vaciada, olvidada, como la queramos llamar, siempre se habla en términos negativos. Es decir, siempre se habla desde el lamento y desde la resignación y desde la pena. Y el hecho de titular un ciclo La España posible, es decir, qué se puede hacer con todo esto que está ocurriendo y qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer, ya indica un cambio de registro y de actitud. Ya es una mirada, por lo menos, que aspira a ser positiva y no regodearse tanto en la tragedia que se ha cernido sobre muchos territorios de este país. De hecho,
yo últimamente siempre rechazo a ir a encuentros sobre la España vacía, la España despoblada. ¿Por qué? A ver, no es verdad que yo haya empezado a escribir de esto, ha habido mucha más gente. Aparte del Ives, un autor que a mí me interesó muchísimo, que ya murió, Avelino Hernández, que era soriano, tiene un libro fantástico que se llama Donde la vieja Castilla se acaba, y otros muchos. Ha habido mucha gente que ha hablado de esto. Lo que pasa que era algo que no tocaba o que no importaba, y los medios de comunicación no hablaban de ello. Es más, se consideraba, ya digo, una especie como de ganas de ser aguafiestas. Dice, si España lo que tiene que hacer es modernizar, España, porque esto es un tema mundial, no es un tema únicamente de España, no tenía eco, la sociedad no le importaba. Todo el fenómeno de la despoblación durante 50 años ha ocurrido sin que se hablara prácticamente de ello en los medios de comunicación y en los foros políticos. Nadie hablaba de esto. ¿Qué ocurrió? Pues tú lo has dicho en algún momento. Y que me recuerda otra cosa. Bueno, si me enrollo mucho, levantáis la mano y preguntad lo que queráis. A mí me recuerda lo de la España vacía, lo de la memoria histórica. Hay cosas que interesan a la sociedad y cosas que interesan a los medios de comunicación y a los que tienen voz y altavoz en un país. El hecho de que la lluvia amarilla, que era que hablaba de algo que no interesaba en ese momento teóricamente y tal, vendiera 100.000 ejemplares el primer año, que era lo que indicaba que la novela era muy buena, ya me gustaría a mí. No, indicaba que había mucha gente que estaba viviendo el desgarro que se cuenta en la novela de la pérdida de una forma de vida y del paso de un mundo a otro, y no lo veía reflejado en ningún libro. Y eso me pasó también con Luna de Lobos, que habla de la peripecia de unos guerrilleros republicanos huidos por la cordillera cantábrica, por mi tierra, y de lo que hablaba todo el mundo, las cocinas, no, en la época de Franco en voz baja, porque no se podía hablar, y luego seguía mitificándose, pero no se hablaba de ello. Y cuando alguien habla de lo que a la gente le importa, de repente la gente responde. Yo recuerdo que Emilio Silva, el fundador de la Asociación de la Memoria Histórica, y pongo este ejemplo porque es como de la España vacía, y tú lo has dicho muy bien, a veces consiste, como vivimos en un mundo que funciona por marcas, es muy importante poner un nombre a las cosas, porque las cosas empiezan a existir cuando se dicen. Yo recuerdo a Emilio Silva, que es un periodista de mi tierra, es berciano, me contó un día una cosa, ¿no? Su historia. Yo la había conocido alguna vez y era un chico que andaba por allí, bueno, y por Madrid, y una vez me dio un artículo que había escrito sobre una fosa común que habían abierto. Emilio Silva me contó que él le prometió a su abuela cuando murió que algún día sacaría los restos del abuelo de la fosa de la cuneta donde estaba enterrado junto con otros 11 o 12 en Priaranza, El Bierzo, un pueblo del Bierzo en la provincia de León. Emilio Silva lo único que quería era cumplir la promesa que le hizo a su abuela, no quería revolucionar el mundo. Y un buen día, con ayuda de gente, consiguieron y permisos en una época que todavía era muy difícil, todavía lo sigue siendo ahora, y todavía hay gente que ve que una señora quiere sacar a su padre de una finca de patatas y la llama revanchista, cuando lo que está cumpliendo es el mandato del Evangelio, enterrar dignamente a los muertos. Bueno, pues él consiguió abrir la fosa de su abuelo y de otros 12 en Priaranza. Bueno, a raíz de ahí empezó a recibir cartas y llamadas de gente
que tenía sus familiares en cunetas y en fosas comunes. Y empezó a intentar ayudar, pero no pretendía todo esto, ¿no? Y me contaba que empezó a intentar ayudar a gente, crearon una pequeña asociación para ayudar, que se llamó, como lo de Amigos del Patio Oeste, pues Asociación de la Memoria Histórica, pero vamos. Y poco a poco empezó a crecer como una bola de nieve y empezaron a recibir, porque claro, en España hay más de 100.000 muertos en las cunetas, el segundo país del mundo con más muertos fuera de los cementerios después de Camboya, y nos creemos un país muy moderno. Bueno, y entonces empezó a ayudar a gente y empezaron a abrir más fosas y tal. Él me decía que cada vez que abrían una fosa mandaba la información a los periódicos, a las emisoras de radio, incluso a periódicos y emisoras de radio que podían estar más sensibilizados. Dice, no me hacían ni puto caso. La SER, El País, El Mundo, tal. ¿Qué es lo que pasó? Que un día abren una fosa común también en mi tierra, en Bavia, que había no sé cuántos también, en Bavia, en un lugar de la España imaginaria. Y de repente era en verano y vinieron voluntarios de otros países y de repente llegó un equipo de la BBC y de no sé qué televisión francesa a grabar la apertura de la fosa. Y entonces El País mandó a un corresponsal para que escribiera pues un articulillo, porque le mandó porque dice, coño, si se interesa la BBC y no sé qué, y de repente publica el artículo, que era una página, yo lo recuerdo, y en El País se dan cuenta de que es la página más leída en la historia del periódico. Y a partir de ahí empiezan a tomar interés y aquel chico, Emilio Silva, empieza a recibir llamadas de las emisoras de radio y los periódicos que no hacían caso para entrevistarlo, para que mandara información, etc. ¿Cuál fue el éxito? Aparte del descubrimiento de esto, que le había puesto un nombre, la memoria histórica, que es muy discutido además, porque conceptualmente la memoria es histórica, una cosa es la memoria, pero da igual. Había puesto un nombre y había conseguido que los medios de comunicación y detrás los políticos empezaran a darse cuenta de que había un tema que interesaba a millones de personas y de lo que no se hablaba. Bueno, este ejemplo tiene que ver con lo de la España vacía. La España vacía existe o vaciada, o bueno, vamos a decir la España vacía para no andar con... de toda la vida. Todos los que estáis aquí sentados seguramente, o vosotros, o vuestros padres, vienen de un pueblo no sé dónde, nos hemos trasladado a otro, etcétera, y todos hemos sufrido ese proceso, o vivido ese proceso que Julio Caro Baroja, el gran antropólogo del siglo XX español, dice que es el acontecimiento desde el punto de vista cultural y antropológico más importante que se ha vivido en Europa a lo largo de su historia. Caro Baroja dice que el mayor acontecimiento desde el punto de vista cultural no es el descubrimiento de la rueda, ni de la electricidad, ni de nada. Desde el punto de vista cultural, no económico. Es el cambio de un mundo arcaico, agrario, rural, tradicional, a un mundo urbano, industrial, capitalista, etcétera. Que ese es el gran cambio. Y que ese cambio, a las generaciones que les ha tocado vivirlo, produce una especie de trauma emocional que les marca de por vida. Y este, por ejemplo, es un país marcado de por vida, a poco que uno escarbe, en ese salto de un mundo antiguo a un mundo moderno, utilizando antiguo y moderno, siempre con entre comillas, ¿no? Mucha gente escribía de esto, no solo yo, sino pues, la Bordeta, que es la canción que han cantado estos dos hombres, Abelino Hernández, bueno, podría citar a mucha gente.
pero no interesaba a los medios. Y como no interesaba a los medios, no interesaba a los políticos. Pero a la gente sí. Y de repente, cada vez que alguien publicaba un libro sobre esto, era un libro de éxito, porque mucha gente, al final los libros son espejos en los que tú te reflejas. Te miras, y si el espejo no te refleja, pues lo dejas. Pero si te reflejas, sigues contemplándote o mirándote en el espejo. Un día aparece un libro que se titula La España vacía. Ese libro no es ni mejor ni peor que todos los demás libros que se han escrito, pero tuvo una fortuna. Yo lo he hablado mucho con Sergio Molino, que le puso un nombre a un fenómeno. Y a partir de ahí, ese fenómeno empezó a existir. Quiero decir, existía, pero empezó a existir desde el punto de vista de la publicidad de los medios, y entonces algo de lo que no se hablaba o se hablaba como complejo, porque esto podemos luego hablar si queréis, lo rural tiene una connotación peyorativa. De hecho, en las críticas de cine, de televisión, los periódicos ponen drama rural, que parece que si alguien mata a la mujer en Torralba ya importa menos que si es en Madrid, porque si es rural ya es menos drama o es más carpetobetónica o interesa menos, ¿no? Y entonces, de repente, se empieza a interesar en los medios en este fenómeno, y ahora se ha convertido casi en un asunto de moda. De hecho, ahora si ponéis la televisión veréis, bueno, tiene otro componente, que ahora todos los políticos del PP, cada vez que dan una rueda de prensa, hay unas vacas o unas ovejas detrás. Antes no salían de los despachos, pero bueno, esto por lo de la carne de garzón, pero bueno. De repente el campo empieza a existir y se empieza a convertir en una especie de objeto de deseo, porque también da votos. Por ejemplo, en Castilla y León, que son ahora las elecciones, es muy importante el voto del mundo rural, ganadero, agrícola, etc. Pero sobre todo los responsables del gobierno a todas las instancias en un país se empiezan a dar cuenta de que este país empieza a ser un trampantojo, empieza a ser un país inexistente. Porque yo recuerdo un artículo de Manuel Vicent que explicaba muy bien esto. Y cualquiera que sobrevuele la península en un avión de noche verá que España es una ficción. Ves que está todo iluminado, toda la costa, incluido Portugal, claro, que desde el avión no hay ni España ni Portugal, es todo lo mismo. Luego la oscuridad absoluta y el centro, un gran foco de luz que es Madrid, otro Zaragoza y un poco Valladolid, y para de contar. Y decía Vicent ya hace tiempo en un artículo que se titulaba El Badajo, que venía seguramente de Denia, de tu tierra, que él veranea allí, y venía a Madrid. Y se imaginaba que España era una gran campana, que solo era sólido la periferia, luego el vacío, la España vacía, y luego un badajo en el centro que marcaba el ritmo de todo el país. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que eso se ha ido haciendo, agravando más, y sobre todo a medida que la gente ha ido tomando conciencia más de esa situación, no solo ya de lo que supone de discriminación para una España respecto por parte de otra, sino para la propia vertebración, aquello que decía Ortega, porque es que este es un país que no tiene ningún sentido, está todo poblado, todo el exterior, y luego el interior está vacío, es como si un organismo, un cuerpo, está sano todo el exterior y lo demás no hay nada. Y eso crea problemas a los que sufren el vaciamiento y a los que sufren la superpoblación, porque es que al final eso genera problemas mutuos.
Decía que yo últimamente ya, cada vez que me llaman de algo de la España vacía, despoblada, digo, no estoy. Porque como ahora se ha puesto de moda, ahora organizan en todos los sitios debates sobre eso. Yo alguna vez, recuerdo hace un tiempo, me llamó una vez la comisionada, no me acuerdo cómo era el nombre, para el reto demográfico, no sé qué, una mujer que es diputada del PSOE, no me acuerdo cómo se llama, bueno, para ver qué opinaba yo. Bueno, mucha más gente, llamaba mucha gente, supongo a geógrafos, demógrafos, etcétera. Y yo le dije, para ver qué opinaba yo, digo, es que yo creo que lo primero, ya lo principal es dejar de hablar del asunto y pasar a la acción. Porque el diagnóstico ya está hecho. El enfermo está muy grave. Podemos seguir, si está más grave que ayer, pero el diagnóstico está hecho. Ahora me preguntaba el periodista del diario Lanza que qué haría yo para solucionarlo. Ojalá yo supiera. Pero tengo muy claro, el primer paso es dejar ya de dar vueltas a la situación y pasar a la acción. ¿Cómo? Eso ya no es cosa de los escritores ni de muchos de los que estamos aquí, sino de los que tienen posibilidad de hacerlo, de cambiar la realidad y que son los que gobiernan el país o los partidos políticos, o que para eso es la política tan desprestigiada, pero que tiene una función importantísima. ¿Cuál es mi pensamiento? Y acabo ya, y si queréis hablamos ya de otras cosas. Que no hay solución. Y no hay solución por muchos motivos, porque este es un problema que se ha dejado pudrir mucho tiempo y ahora ya es tarde, se puede corregir derivas y en algunas zonas apuntalar algunas cosas, pero sobre todo es que hay dos problemas fundamentales. Uno, que es cultural. Es que la gente, yo soy de pueblo, desde que nacías te decían, tú estudia y vete aquí. Ser de pueblo sigue siendo todavía salen cómicos en la televisión ridiculizando a los de los pueblos, que luego tú estás en un pueblo, en el bar y se ríen. Dice, pero si se están riendo de ti. Pero bueno, el ser de pueblo es ser de segunda división. Parece que el que se queda en el pueblo tiene que estar acomplejado respecto al que se fue. Todo esto ha ido calando la mentalidad de la gente y eso es muy difícil revertirlo. Luego hay otro problema fundamental, que es que las oportunidades no son las mismas en un lugar que en otro. Yo escribí un artículo una vez que titulé Las ciudades amuralladas y venía a decir algo tan sencillo como que contra lo que muchos pensamos en la Edad Media, la gente tenemos la idea de que en la Edad Media la gente vivía en el campo y no es verdad, el campo estaba vacío. ¿Por qué? Porque era un sitio muy peligroso. Porque en la Edad Media llegaban los árabes, llegaban los no sé cuál, llegaban tal. Entonces la gente trabajaba al campo, llegaban los ladrones, los que fuera. La gente trabajaba al campo y al caer la tarde se refugiaban en las ciudades que estaban amuralladas y cerraban las puertas. Ahora ocurre lo mismo. Cada día salen, que así empieza el libro de Sergio Molino, cada día salen de las capitales de provincias españolas batallones y batallones de profesores, farmacéuticos, médicos, secretarios de ayuntamiento, funcionarios de todo tipo que van a los pueblos, desarrollan su labor y al acabar la tarde vuelven a la ciudad. ¿Por qué? Porque el campo es un lugar muy peligroso. Ahora el peligro no son los forajidos ni las racias árabes, el peligro son la soledad, la falta de oportunidades, la falta de posibilidad de realización. Entonces la gente, en cuanto puede, se va a las ciudades y se amuralla en las ciudades. Incluso los campesinos salen, igual que el que va a la oficina o a dar clase a un instituto,
coge tractor, labra el campo y vuelve a... ¿Por qué? Porque sus hijos pueden ir a colegio, pueden ir a no sé... Y esto aquí a lo mejor todavía no es tan grave porque los pueblos son grandes y tienen dotaciones. Pero mi tierra, por ejemplo, que hay 500 pueblos de 15, 20, 40 personas, eso es inviable y todo eso desaparece. Y concluyo ya para no alargarme más. Revertir esta situación requería además, si es que se puede revertir algo, en parte. Por eso yo cada vez que oigo a políticos dar soluciones sencillas para problemas complejos me echo a temblar. Requeriría tal cambio de concepción del país y de la articulación del país que es inviable. Por ejemplo, el 70% de la población española está en el 30% del territorio. Quiere decirse que en el 70% restante del territorio está el 30% de la población. El otro día yo leía un dato, y esto va más, que el 51%, o sea, más de la mitad de la población activa en España trabajando, está en 8 provincias. Por supuesto, ninguna cerca aquí. Bueno, Madrid, y el arco mediterráneo y Sevilla. Y eso va más por una razón, porque el problema es que los que podrían corregir esto, que son los gobernantes, cada 4 años tienen elecciones. ¿Dónde están los votos? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde está el poder? En los votos. Entonces, si tú inviertes, lo estamos viendo ahora con los fondos estos europeos, que se quejan todos, pero se quejan los que más reciben. Madrid es la comunidad que más recibe y es la que más se queja. Si corregir esta deriva requeriría una gran inversión al revés, como cuando un avión va y pone la reductora para que reduzca la velocidad, ¿no? Revertir esto requeriría cambiar la escala de valores de las inversiones. Por ejemplo, que no sé si tiene mucho recorrido, ¿no? Pero bueno, el gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto descentralizar organismos públicos. Bueno, pues ya ha salido la presidenta de Madrid a decir que es un ataque a Madrid. Dice, coño, si España, tú eres tan española, querrás a toda España, no solo a este trozo de aquí, que todos tendrán derecho a tener oportunidades. Hablo esto al margen de los partidos concretos políticos, pero es que dentro de las comunidades autónomas ocurre igual. Al final, el esfuerzo inversor se realiza donde más población hay. Y luego, con la estructura política, que fue lo que le dije a la comisionada, que no me acuerdo ahora el nombre, que era muy maja, digo, vete tú ahora a decirle a los catalanes que repartan con Extremadura, a los madrileños que repartan con La Mancha, ya no sé qué. Por lo cual, yo creo que esto, lo del despoblamiento, la despoblación, va a seguir yendo a más y no le veo ninguna solución. Pero bueno, yo soy escritor y prefiero hablar de literatura. Aquí que estamos en tierra cervantina, no olvidemos aquello que decía Cervantes. Joaquín, si lo digo mal, corrígeme. El que mucho lee y mucho viaja, mucho vive y mucho sabe. Pues es que al final viajamos, leemos, hacemos muchas de las cosas que desde el punto de vista económico parecen superfluas para saber más y para vivir más, porque al fin las novelas, ¿qué son? Vidas que pudimos haber vivido y que no vivimos, y que al leerlas o al escribirlas las vivimos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos y gracias a María Teresa por traerme a su pueblo, que nunca había estado, por cierto. Y mira que hemos recorrido Ciudad Real, a Félix y a Antonio y a todos vosotros, y que ha sido un placer
Y quiero manifestar un deseo. Después de ver el patio este que tenéis, me gustaría venir alguna vez, pero al patio. En verano, aunque no habléis. En verano. Y vamos a invitar. Gracias. Han sido 2 horas. La verdad es que tenemos que cortar porque hay muchísima gente que se tiene que volver a pueblos que algunos pies más y tienen que llegar a sus casas. Así que gracias. Os emplazamos para el próximo día 17, que también disfrutaréis de hablar de Quercus y Enjambre, 2 libros que ahora vamos a prestar bastantes también para que podáis leer antes de que vengáis. Y yo quiero, antes que en todos los agradecimientos que hemos hecho, se me ha quedado uno, a lo mejor se me han quedado más, pero es que esto es muy complicado. Me he dado cuenta al hablar de que le gustaba mucho el título de La España Posible, que la verdad es que sí, nos han felicitado. También nos han felicitado mucho por el diseño del cartel. Y eso es obra de David, que la verdad es que las veces que hemos contado con él podemos presumir de cuando Los Refugiados fue un éxito el cartel, y yo creo que igual, gracias a David.